Estás escuchando Mapukimun, conocimiento de la tierra. Las palabras florecen en la voz de los pueblos originarios. No estamos solos, aprendemos del pueblo tehuelche mapuche. Un programa de radio realizado por el EIB, Educación Intercultural Bilingüe de Chubut. Mari Compuche, Mari a toda la comunidad educativa de EIB. Este mensaje es para decirles que no tenemos que dejar de celebrar nuestro cambio de ciclo, nuestra renovación. Tenemos que prepararnos con mucha fortaleza espiritual, acompañándonos mutuamente en un lugar donde nosotros podamos sacar nuestro requisuam, nuestros pensamientos, acompañados con nuestros laúen de prevención, con nuestros hermosos instrumentos, y sobre todo no tenemos que dejar de agradecer que somos parte de esta Mapu. Soy Paola Liempichum, de la comunidad Sacamata Liempichum, Quimel Tuchefe, de la escuela número 106 de Alto Río Senger. Desde la escuela 129 vamos a impulsar que la celebración del Huitzipantu no se pierda. Invitamos a la comunidad local y a todas las comunidades a que lo celebren como se hizo acá durante muchos años, cada uno en su casa y a su manera. Es la forma que tenemos de estar unidos como pueblo en estos momentos. Soy Elvio Pino, de la comunidad de Pulef, Quimel Tuchefe, de la escuela número 129. Mari Popeyin, Mari Pulamiel, Mari Compuche. Este año no podemos juntarnos para el Huitzipantu, pero vamos a celebrar la renovación de la vida con mi compañero Dionisio, presentando las semillas de las plantas nativas del lugar que recolectamos en este tiempo. Y cuando sea posible, resembraremos en nuestro predio y a la vera del camino que vamos recorriendo siempre para llegar al lugar de donde tenemos que ir. Con la ayuda de toda la comunidad y haremos ese trabajo. Soy Ramón Barrera, de la comunidad de Ayuno Quemapo y Quinche, en la escuela 135 y 180 de Sarmiento Guaramán. Mari Kuifikisegen, Mari Compulov, Mari Compuche. Yolanda Pimientanche, Marina Huerta Ñicupan. Mapuche Somongen, Tañilos Chembeu, Seferino Namucurá, Valentín Sayhueque Gaiman, Quimeltuchefe de las escuelas 100 y escuela 61, Rural Gaiman. Los abuelos en este tiempo comienzan a hablar y dicen: Quiñetrican alca, Huiñotuyantu. A paso de gallo comienza a salir el sol. Como todos los años, se acerca un ciclo importante para el pueblo mapuche tehuelche, el Huitzipantu. Acá se transforma la Mapu, se renueva sus energías. No solo ella, también nosotros, nuestros Ponehuén, renovamos nuestras energías. También el Yofilmongen, toda vida en la Mapu, toda vida en la tierra, en el cosmos, el universo. Es un nuevo amanecer, es un nuevo renacer en la vida. Huiñol Chepantu, vuelve el ciclo, dicen los abuelos, un ciclo energético y espiritual. Por eso a mis hermanos les digo: Punehuén, Mapumeo, Punehuén, Compuche, Punehuén y Sufilmongen, Kume Huitzipantu Compuche, Kume Huitzipantu Pulamengen. Es el renacer del Nehuen, de la gente de la tierra. Es el Huitzipantu, es el año nuevo mapuche. Nos reencontramos en el próximo capítulo de Mapukimun, conocimiento de la tierra. Las palabras florecen en la voz de los pueblos originarios. No estamos solos, aprendemos del pueblo tehuelche mapuche. Un programa de radio realizado por el EIB,
Educación Intercultural Bilingüe de Chubut.